Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, estamos en una serie de charlas y de entrevistas eh, acerca de lo que es las energías, el sagrado femenino masculino, un poco de los centros planetarios también, todo lo que tiene que ver con el misticismo y un poco también con el crecimiento personal e interior para lograr el cambio que queremos ver en nuestro exterior, ¿no? Yo soy Alejandro, me presento y ahora estoy con Cecilia, mi compañera de viaje en esta reencarnación, que llevamos un transcurso en el tiempo de aprendizaje y bagaje sobre distintas temáticas que vamos a hablar y nos gustaría compartirla porque estas cosas que tenemos en nuestro interior es bueno expresarla a través de nuestra experiencia hacia afuera para que a alguien más le pueda servir. No como una guía, pero sí para tener un punto de referencia o de anclaje en este recorrido que cada uno va teniendo en esta vida. Eh, en mi caso particular, eh, es limar y limar siempre puntos de la personalidad para ese encontrarme con mi interior y poder volver a reinventarme y ir mejorando constantemente en una espiral, ¿no?, de ascensión. Así lo veo yo. Cecilia también, que acá la presento, Cecilia Harrison. Hola, gracias por escuchar. Y lo que nosotros hablamos acá en realidad no es que no queremos convencer a nadie de nada, simplemente que nuestras palabras son como pequeños granitos de arena en el camino, que cualquiera puede tomarlas o no. Si las resuenan, las podemos tomar y compartirlas, porque es como luz que se comparte. Y bueno, y que sigan la brújula de su corazón, que esa es la que no se equivoca. Sí, y mira, justito tocaste un tema, a veces uno se llena de conocimientos que no, a mí particularmente me ha pasado y a veces le da mucha prioridad al conocimiento o a la parte mental sin entender que uno es un todo y esa brújula del corazón que decís es muy importante a la hora de tomar esa decisión, esa intuición que realmente uno la va dejando de lado a lo largo del tiempo. Son tiempos en volver a esa intuición de lo que uno realmente siente y qué es lo que tiene que hacer, o por lo menos eso es lo que me está resonando en este último tiempo a mí. Exacto. Bueno, y un poco con, este, con esta serie de secuencias que vamos a hacer, por ahí te propongo, Cecilia, si te parece, es decir qué sentís vos en este momento no, en este transcurso que te llevó hasta esta instancia, de este interés por este crecimiento, si fue desde que tenés uso de razón, yo después voy a explicar mi parte, o en algún momento te surgió así, de buscar en tu interior esa intuición, esa brújula interna que es lo que te lleva hasta el día de hoy, ¿no? Sí, en realidad el otro día me puse a pensar, ¿desde cuándo es que Mm, yo siento todo esto? Y no encuentro un punto, un punto que me haya pasado algo, un acontecimiento, porque es como que ya de chiquita percibía muchas cosas y me daba cuenta que no todos percibían y no podía hablar, hay mm, cosas que no podía hablar con nadie, entonces es como que uno todo eso lo fue guardando en la infancia y después en la adolescencia es como que uno a mí, bueno, como que una se mm, separa un poco de todo esto, se desconecta un poco de todo esto en la adolescencia me pasaba porque eh, el grupo de amigos, siempre pasa eso, ¿no? Que uno tiene un grupo de pertenencia o varios grupos y no puedes hablar con esto y te alejas un poco de todo esto. Pero después con el tiempo, con los años, fui creciendo y por ejemplo, con la única que podía hablar era con mi mamá, pero hasta cierto punto, algunas cosas, no todas las cosas que me pasaban, percepciones y ideas que yo tenía, percepciones de otras vidas, de otras encarnaciones y cosas que me iban pasando y me iban constatando ciertas informaciones.
Pero bueno, después en la adolescencia me desconecté y me volví a conectar cuando me empecé a encontrar con gente, cuando empecé a viajar por otros lugares, por otras ciudades, y en uno de esos viajes, estoy haciendo un resumen ¿En serio? muy resumido. Sí, obvio, En pero... uno de esos viajes me tocó la barría y empecé a conocer gente que realmente vibraba más con, eh, conmigo, o sea, me sentía mucho más cerca de otro tipo de valores, gente que le importaba mucho más lo interno, todo lo que tiene que ver con el corazón, personas que no les importan las apariencias, o sea, yo estaba acostumbrada, estaba como en un mundo de superficialidades, de gente muy así, muy light. Y yo sufría mucho por eso, porque yo decía, ¿cómo puede ser que no vean esto? ¿Cómo no ven este otro? Entonces era como estar siempre en mí misma. Bueno, por suerte escribía y yo creo que eso era como una válvula de escape, Claro, el tema de escribir. Y, y bueno, lo fui como superando cada cosa que me pasaba. En un momento de mi vida estuve viajando por muchas ciudades y, y a veces sí me sentía con gente que, como contaba, ¿no? Que cuando llegó la barriga me pasó eso, pero me pasaba que, por ejemplo, en un momento tuve que vivir en Córdoba por cuestiones del trabajo de mi papá. Y yo estaba enamorada de la gente de Córdoba. Yo, para mí, cuando conozco gente, conozco almas. Y me siento a veces, eh, conoces a ciertas personas y te das cuenta sí, que hay un que, vibrar. que hay un vibrar, que sí, que yo siempre digo, las personas no se reconocen por el aspecto físico, sino por el vibrar del alma. ¿No? Eso que se siente cuando conoces a las personas y a veces tenés recuerdos y sabes que ya en otras oportunidades has estado con esas personas o has hecho algo en otras vidas. Y bueno, lo vas como percibiendo, esa energía se va percibiendo. Con el tiempo es como que se acrecienta cada vez más. Y tener que irme de esos lugares, porque así era mi vida de ese momento, porque era el desarraigo constante. Y bueno, fue parte también como de un entrenamiento, ¿no? Del Mm, desapego. Y claro. bueno, el tema que cuando llegué a la barría, ya es como que me quería quedar en la barría y la gente que conocí a Alejandro. Y bueno, entonces ahí es como que me empecé a sentir mucho más en casa y a compartir muchas más cosas y a abrirme más, porque cuando uno encuentra gente que vibra más o menos parecido, eso ayuda un montón en el crecimiento personal y empieza a compartir ciertas cosas. Bueno, después, con los años, pasó que Mm, tuve que volver a irme. mm. El desarraigo de vuelta. El desarraigo de vuelta y así durante varios. Pero bueno, todo tiene un porqué, ¿no? En esa, Ese transitar. en ese transitar de uno que está pasando por la adolescencia, a veces lo ve como algo injusto, ¿no? Si se para desde un punto de vista negativo, porque dice, ¿por qué otra vez? ¿Y por qué? Y uno a veces se comporta de formas como poniéndose en víctima, ¿no? Y no comprende que esto todo es perfecto y si pasa es por algo. Que hay un plan superior que te está guiando. Exacto, Ese es el exactamente. confiar. Lo que pasa es que a veces también ese desprendimiento que decís es como estar en el ojo del huracán. Donde hay quietud es en el propio centro, el famoso de estar centrado. Estar centrado a veces lo que te permite como el ojo del águila, ¿no? Como el águila, que se eleva por arriba, en las nubes altas y puede ver el entorno. Uno tendría que tener esa facultad en los momentos difíciles, porque los momentos difíciles de ese desarraigo que tenés en su momento, cualquiera que está pasando una mala situación no lo logra ver. Es muy difícil lograr Claro, ese desprendimiento cuando vos estás inmerso en la experiencia. El que tiene la facultad es un bendecido porque realmente se encomienda a un plan superior o a lo que camina Dios o la energía, como lo quieran llamar,
y tiene la facultad de confiar y saber qué es lo mejor para ese momento, en el ámbito que sea, en las circunstancias que sea. Lo que pasa es que vivir esa experiencia en su momento es frustrante y agotadora también, hasta llegar a veces a algunos extremos, pero si uno sigue esa intuición o trata de seguir esa intuición interna, que cada uno la puede sintonizar de la mejor manera. Vos por ahí de chica, como estás diciendo, ya la tenías por ahí cuando escribías, que decís, o tu manera de un catalizador era escribiendo, otro puede ser bailando, otro puede ser jugando al fútbol, porque a veces hay también un preconcepto de encontrar esa brújula interior, el preconcepto de que uno tiene que estar haciendo aún meditando en un estado de tranquilidad y, y no es, yo por lo menos en mi experiencia no es tan así, cada uno tiene su propio librito de sintonización y que es válido, ¿no? ¿No? Claro, en realidad lo que decías al principio, eso de poder elevarte como el águila y poder ver la situación global y entender que siempre hay un plan divino que, que va más allá de lo que nosotros queremos o no queremos, por más que nos estructuremos algo, siempre va a haber, siempre uno tiene que tener la flexibilidad de poder cambiar y adaptarse, ¿no? A lo que va a pasar, a lo que... Hay un plan divino, pero las formas las buscamos nosotros. Eso es lo único que te salva, el poder pararte desde el lado positivo, porque si no es o sea, es tratar de ver todo lo que nos va pasando como un aprendizaje, eh, poder sacar lo bueno de cada cosa para poder decir, bravo, un paso Ujú. más y esto ya sé, no lo vuelvo a hacer porque ya entendí la lección. Y así vamos subiendo los escalones y vamos como viendo un poquito más, porque al estar un escaloncito más arriba vamos viendo un poco más, vamos como integrando todo. Y después lo que vos decís, de estar en el centro, eso es parte, ¿no? Eso es creo que primordial. Y cada uno lo encuentra de la forma en que más puede llegar a usar sus dones y, o sea, poder, yo creo que para eso es importante autoconocerse primero, ¿no? Para poder entender cómo uno puede conectarse con la divinidad desde el interior de uno mismo. Entonces, sabiendo qué es lo que nos gusta hacer, para qué somos buenos, porque somos buenos siempre, somos buenos para algo. Sí, para escuchar a algunos, otros para Algunos para escribir. escuchar, sí, eso es muy importante. Sí es bueno el momento de meditación cuando uno tiene una vida muy agitada, muy estresante, eso es muy bueno para todas las personas porque es necesario para para la salud mental, emocional y del cuerpo físico, poder tener ese minuto, aunque sean 5 minutos de silencio, pero silencio mental, porque eso es lo importante, un silencio mental para poder conectarnos. Y después hay personas que no lo necesitan a esto, Mm. no lo necesitan y lo hacen a través de actividades que realmente conectan el alma con Dios o como los quieran llamar, porque está bien, cada uno tiene su creencia, ¿no? Eh, y también hay personas que no necesitan esos minutos de meditación, simplemente están conectadas todo el tiempo, que eso es lo importante. Yo personalmente pienso eso. Lo importante es estar todo el tiempo conectado con uno mismo. Cuando uno está conectado con uno mismo, está conectado con Dios, con la divinidad, con el universo, como le llamen, ¿no? Porque también, y bueno, y ahí eh, podríamos empezar hablando del tema que vos hoy me habías propuesto, o poder seguir hablando de nuestras vidas Mm. también, que a veces uno no se pone a pensar, pero la pregunta que me hiciste vos con respecto a mí, ¿no? Y a Mm. cuándo había empezado todo esto, realmente no me había puesto a pensar y a veces hablando de estas cosas, a veces también es bueno porque uno hace como catarsis
Y a medida que va hablando comprende también otras cosas, como que van cayendo fichitas también. A veces uno no se logra exteriorizar o no logra sacar hacia afuera, sobre todo antes, donde no podías hablar de determinados temas o te sentías que eras sapo troposo. Ahora es como más normal, Ah, ¿viste? me tocaste el Entonces mejor tema. ahora es como es normal. Y antes era muy difícil, o Era muy sea, difícil, sí. también una sociedad más estructurada. Ahora a veces tanta de su estructura llega a un punto de libertinaje que uno particularmente yo a veces en algunas cuestiones disiento. Pero sí que a lo largo de la vida o a lo largo de la experiencia que tiene uno, se va reencontrando con esas almas que ya tuvimos un pasaje. Por eso uno se siente a veces con determinados lugares que se reencuentra. No que encontró a alguien y lo conoció, no, no. Es un reencuentro constante porque uno está vibrando en una sintonía con personas que realmente son afines. Por eso siempre vamos cambiando nuestros amigos. No podemos pretender tener los mismos amigos cuando éramos jóvenes que ahora, pues son vibraciones distintas. Y ni bien ni mal, son vibraciones distintas. Nadie cuestiona de que uno, porque a veces también se malinterpreta en la pseudo espiritualidad, qué persona elevada o qué persona elevada. No, no, o sea, todos somos luz. Hay gente que ilumina un poco más y otra gente que está un poco con la luz un poco más tenue por toda la experiencia que tuvo. Entonces, no hay ni grados avanzados, o sea, estamos todos viviendo una experiencia. También eso habla un poco de la humildad que hay que tener para entender que todos Estamos experimentando, estamos porque experimentando, lo exacto. importante es entender que no somos este cuerpo. Somos almas y somos almas eternas, no morimos nunca. Mira, justo te iba a Estamos decir eso. experimentando, venimos acá, tal vez ya estuvimos en otras vivencias, y acá no cabe eso de decir, mayor evolución, menor evolución, porque estamos en distintos puntos del camino. Algunos estamos acá aprendiendo, otros estamos aprendiendo y ayudando también. Eh, o sea, hay muchas misiones en este planeta. Entonces, lo más importante es poder conectar con ese ser interno para poder entender qué estamos haciendo acá, para poder primero autoconocernos y entender la naturaleza de nuestra alma, porque somos eso, somos un alma que tiene un recorrido, que algunos han encarnado acá en la Tierra, pero hay otros que ya vienen de otros planetas, encarnando desde otros lugares del cosmos también, desde otros universos. Hay personas que han encarnado en la Tierra como primera vez. Hay seres que ya han pasado por el proceso de ser estrellas. Entonces, eh, es todo un viaje que hacemos, y para saber, lo más importante es poder conectarnos con nuestro interior y no seguir tanto lo externo, Ese, no ese, seguir tanto lo que dicen. mm, A veces depende el alma, no depende el camino, el punto del camino donde se encuentra esa alma es que tal vez sí necesita un maestro o alguien a quien seguir, pero llega un punto, y creo que en este momento también tiene que ver el estadio en el que está el planeta en este momento a nivel energético, que ya es el tema de cada uno seguir su propia brújula y no escuchar cosas externas, sino simplemente escucharnos a nosotros mismos. eso que decías, perdón, eso que decías de los pensamientos y del silencio, nosotros no somos los pensamientos, somos los instantes de silencio entre pensamiento y pensamiento. En ese instante de silencio entre un Ahí está. pensamiento y otro, está el contacto con la esencia de uno. No lo digo yo, no me acuerdo de qué filósofo Qué lo hermoso, dice, sí. pero es ese instante. Y a veces ese instante es eterno, cuando vos lográs conectarte con tu alma. Cada uno se conecta de la mejor manera posible. Y tiene un proceso, no es de la noche a la mañana.
Yo tengo mi proceso que me llevó muchos años saber que mi conexión era otra, no era la meditación. Pero tuve que pasar por la experiencia de saber Y contanos cómo y es. encontrarla. Lo mío es a través del arte, del dibujo. Pero en un momento, eh, en mi caso, siempre me interesaron los temas, siempre sabía que había algo más, yo resono mucho con la energía de Jesús, siempre resoné mucho con Yeshua. Pero más allá de eso, yo antes siempre dibujaba y pintaba. En un momento de la juventud, como todos nos perdemos, es normal. Es como el viaje de Hércules en Géminis, donde empieza a buscar Hércules al sur al maestro, pero en realidad porque se empieza a perder, todos en un momento nos perdemos. Y la adolescencia, con tantos factores externos, con un poco de rebeldía que tiene cada uno, de ir en contra de algunos paradigmas, Claro, al no entender te eso que empezás a... hablábamos, de Claro. no entender el porqué y ponerse como en un aspecto de víctima y no lo entiende y Y se entra un empieza a poco la perder. rebeldía. Claro, y te empezás a perder. Y después volvés, o sea, es como normal. Porque una vez que las bases están asentadas, por eso es importante la educación desde el chico, una base que las bases están asentadas, uno después vuelve a las bases, por lo menos mi percepción. Pero bueno, dibujaba en su momento, me sentía muy conectado, porque cuando uno se conecta con ese silencio, cuando uno no siente que el tiempo pasa volando, cuando vos estás haciendo una actividad y no te diste cuenta que pasaron 2 horas y para vos fue 5 minutos. Pero tu entorno se da cuenta que son 3 horas que tuviste en esa actividad y vos te das cuenta cuando viste el reloj. Bueno, ese es un estado meditativo puro porque es un momento donde el tiempo no tenés noción del tiempo y es como una disociación del tiempo real a realmente lo que vos estás haciendo. Eso es un punto de encuentro para saber cuando uno está en un estado meditativo y haciendo una actividad. Cuando uno siente que está haciendo algo con el alma, porque hay personas que lo hacen a través de la danza, cuando te dicen O jugando al que fútbol. bailan con el alma, También. claro, o tocan un instrumento. Están Exactamente. totalmente conectados porque en ese momento no cabe ningún pensamiento porque no se puede. En A mi mí me caso, pasa claro, cuando toco el piano, claro. toco el nuevo instrumento, la nueva Sí, está adquisición que es buenísimo. un tambor sanador, le digo yo, Después porque podemos es terminar el audio con un... literalmente es sanador y lo probé en mi... Pero bueno, yo en ese momento dibujaba, después en un momento y es muy importante los paradigmas que te pone la sociedad. Uno parece que no está atado, condicionado por los entornos, pero el entorno hace tu realidad y te hace a vos, te moldea. Pues a veces cuando uno quiere cambios importantes en su vida, es importante los entornos que tiene. El entorno te marca el estado vibracional que tenés. A veces eso es muy importante. Entonces en ese momento yo dibujaba, pintaba mucho, tenía mucha producción, eran otro tipo de dibujos, pero en un momento sentía que no tenía nada con por qué quejarme. No sentía nada por qué quejarme. Porque el arte te dice, vos para ser artista, lo que yo entendía, Claro, lo el que yo concepto del acepté, momento, lo claro. que yo acepté, porque lo aceptás vos, no es que el entorno te pone ese, no, vos lo aceptás. Siempre no hay responsable externo, el único responsable es uno Es mismo, uno. no hay otro. Entonces yo acepté, no, ¿cómo voy a volver a pintar? ¿De qué me puedo quejar? ¿De qué me puedo... ¿qué puedo reclamar como lo hacían los artistas de la vieja artista que se quejaban de algo y hacían una obra de arte? Y dejé el arte por muchos años. Después entré en meditación, en un grupo de meditación donde medité, estuve sintonizando con mi ser a través del silencio, cosa que a mí me costaba mucho porque yo soy muy mental. Claro, necesitabas una meditación activa. Una meditación. Después me di cuenta de 12 años que volví a pintar de vuelta y dije, ¿por qué uno no pinta porque tiene ganas de pintar? Porque se siente bien. Porque eso es una de las virtudes que también lo dice Jesús en la Biblia, acerca de la parábola, creo que de la higuera, que la higuera tiene que dar frutos. Los frutos son los dones y virtudes que cada uno trae. Y no significa que un don de virtud sea ser un músico o un artista de renombre. No, no, no. Cada uno trae un don, una virtud. Unos son escuchar a otras personas, apoyarlas, ayudarlas. Hay millones de dones que tiene cada uno. Ayudar a que esa persona vea la luz que trae, Exactamente. ayudarla a brillar. Exactamente. Eso es importante también. Entonces cuando uno tiene los dones en esta vida que los pactó para venir acá y también
porque no es que los pactó y se los dio porque tenía que ser, es porque también se los mereció y porque también en esta vida los Y necesitaba. son aprendizajes también adquiridos en otras Claro, vidas. exacto. Ahí empecé a darme cuenta que mi sintonización con mi ser interior era a través del arte, porque ahí me doy cuenta que mi tiempo pasa, me fluye, me sale normal, me sale natural, me siento bien y me siento cómodo. Y es importante sentirse cómodo y en un estado de gratitud para que el alma se exprese. Porque uno no, es difícil que el alma se exprese cuando uno está en un estado de negación, pesimismo. O sea, eh, la vida uno tendría que aprender a ser feliz y estar en paz, que es lo principal. Cuando uno está en paz consigo mismo, el silencio también se hace presente en uno. Y también uno empieza a entender que hay una realidad más allá. Empieza a comprender en un estado de paz pura la verdadera esencia de la vida, ese velo que siempre tenemos nosotros, de la realidad pura. En un estado de paz lográs verlo, porque si no tenés paz interior, es muy difícil que vos Es muy veas. difícil. Es como esa metáfora que siempre recordamos de cuando el río no está tranquilo, si las aguas están movedizas, lo que uno puede ver es turbio, ¿no? No puede ver el Claro, fondo claro del río. Entonces, si las aguas están tranquilas, pueden ver con claridad. por Pero eso, si no, no, por eso es tan importante tener esa paz interior. sí, y cada uno tiene que encontrar esos dones, para mí, que los sintonicen con su esencia. Y nosotros, cada uno, mi estado de meditación es uno, de Ceci tuyo es otro, otra manera de sintonizar, y cada uno tiene su manera. Lo que hacen los maestros, que a veces uno sigue, es despertar el maestro interno de cada uno. Pero es eso, es el Es despertar. claro, exacto. Ellos, los maestros ascendidos, ellos no quieren que seamos devocionales. Eso es lo último que querrían. Y ellos lo dicen, no quieren que seamos personas devocionales de ellos, ni ellos lo que quieren es que cada uno de nosotros podamos alcanzar nuestro propio autogobierno de nuestra propia vida, ser capaces de nosotros mismos conectarnos con nuestro propio maestro interno y poder seguir eso que está ahí adentro, porque el único camino, lo único devocional es eso, el camino del corazón, eh, del alma, no es esa actitud de ser devocional hacia una persona externa, porque no va por ahí, no tiene sentido. Y además también es ceder el poder interno tuyo a algo exterior. Pero también a veces eso pasa porque no uno quiere asumir responsabilidades también. Cuando uno pone su energía a un maestro y hay algo que no pasa, es fácil decir ahí porque el maestro no me ayudó, Claro, porque el maestro no. Porque es a veces lo que nos pasa como individuos, no asumir nuestra propia responsabilidad en claro. esta vida. A eso me refería cuando decía el autogobierno, ¿no? Claro. En uno ser responsable de todo, de lo Mm. que dice, lo que hace, ya no cabe. A ver qué, tengo que tomar una decisión, a ver, le voy a preguntar al maestro, a ver, ¿no? Porque el maestro no va a estar siempre y él está para que vos aprendas a que esa decisión la tomes vos. Es como un padre. O sea, yo lo tomo a Dios como un padre. O sea, un padre siempre quiere a sus hijos y siempre le va a dar lo mejor a sus hijos. Uno tiene que tomar, en un momento tiene que tomar la responsabilidad de su vida y hacerse cargo de las cosas que hace. Pero siempre está el amor del Padre hacia con nosotros, el amor universal o de la Madre Cósmica hacia nosotros. El tema es que necesitamos reencontrarnos con nuestra esencia divina para poder tomar ese autogobierno que vos decís. El autogobierno se toma cuando realmente hiciste contacto. Y a veces ese contacto, no hay que guiarse por los paradigmas que nos dicen
cuál es la mejor manera de lograr ese contacto interno, porque No, porque eso ya es mental, es de entonces cada uno, exacto. no funciona. Pero siempre es bueno antes de irse a dormir, que nos vamos a otros planos, que eso es muy importante, con qué energía nos vamos a dormir. Es muy importante Uf, si lo que vos, vemos antes claro, de ¿qué vemos acostarnos. antes de dormir? Si nosotros estamos mirando, si entendemos que todo es energía, si nosotros estamos mirando una película violenta o de terror, nos vamos al plano astral de esa sintonización última que tuvimos. Y eso es muy importante. Por eso es importante cuando antes a nosotros nuestros padres nos decían rezale o rezá, por ejemplo. Yo no soy católico, pero en realidad el rezo ese que hacíamos o que se hacía en su momento antes de ir a dormir, lo que hacía es hablar con el cielo. Y hay que hablar con el cielo, porque la riqueza nuestra, como lo dice Jesús, o lo dicen muchos textos, no tienen que estar en lo terrenal, sino en lo espiritual, que es eterno. Entonces uno cuando se va a acostar, tiene que hablar o con sus maestros ascendidos, o con sus ángeles de la guarda, o con Dios mismo, o con la fuente, o con el alma, como quieras llamarle, pero sí, antes de dormir, hacer un anclaje de agradecimiento sobre todo, porque hemos vivido un día, y no todos viven un día, que llegaste al fin del día para irte a dormir, y al otro día agradecer también que te levantaste y vas a vivir el día, porque nadie se da cuenta, porque todos nos vamos a dormir como si fuese normal, pero nadie te dice al otro día si te vas a levantar. Uno confía en que se va a levantar, pero después no agradece que gracias a Dios tiene un día más para vivir, o un día menos, depende de cómo lo mire, pero no es agradecido de toda la magnificencia y toda la grandeza que hay en el mundo y de que vos estés respirando y viviendo. Es donde vos ponés el punto de atención y de enfoque, es decir, o en el problema. Es muy difícil, es muy diferente irte a dormir mirando el medio vaso lleno o mirando Claro. el medio vaso vacío, porque la mayoría de la gente que no puede dormir es porque tiene insomnio de la cantidad de problemas que ellos ven y sus mentes están con los problemas constantemente y no pueden dormir. Es muy distinto irte a dormir mirándolo desde otro punto de vista, desde lo bueno, desde ese sentimiento de agradecimiento por cada día más, por cada respiración, por cada viendo todo lo bueno de este mundo y no los problemas. Ahí ya cambia la energía, ya cambia la frecuencia vibratoria de la persona al irse a dormir, dejando de lado los problemas por más que estén. El tema que siempre va a haber en el día, momento en que te enojes, momento en que estés mal, el momento que tengas pesimismo, pero no es el tema de esos momentos, sino qué haces con ese momento y cómo lo transmutás en ese fuego interno, en esa llama interna que tenés vos, en ese contacto interno. Porque los problemas siempre van a estar, siempre va a haber El cosas para secreto hacer. es lo que decíamos antes, los de poder mirarlo desde forma más global. Como el águila que Claro. decíamos, uno está imbuido en el problema, pero se tiene que alejar un poco, mirarlo desde arriba y poder entender por qué. Pues si pasa eso, bueno, si todo es perfecto, pasa por algo, siempre viene algo mejor después, siempre es un aprendizaje. Pero tenemos que tener esa capacidad de poder mirarlo así, con cada cosa que nos pase, porque si no nos terminamos enfermando con tantos problemas en la cabeza. Hay que acordarnos que a nosotros somos seres humanos, que tenemos un cuerpo biológico, que tenemos un campo áurico, electromagnético, que funciona, o sea, somos energía vibrando, somos frecuencia. Cuando nosotros en nuestra mente hay problemas, nuestra frecuencia baja constantemente y eso hace que nos enfermemos. Si nosotros tenemos la capacidad de, o sea, de sacar de nuestra cabeza esos problemas, de ver el lado positivo, de verlo desde arriba, de comprender los aprendizajes, ya estamos ganando un montón, ya estamos levantando la frecuencia, ya estamos concientizando eso y haciendo cosas para poder revertir ese estado de frecuencia baja, de que le podemos llegar a decir
mala vibra, mala onda. Es Mm, eso existe en realidad, eso que cuando uno entra en un lugar y siente, mm, qué mala onda hay acá. mm. Eso existe, es eso, porque como somos energía, todo es energía, entonces es importantísimo eso. Y ya el hecho de cambiar la actitud mental de cada cosa ayuda muchísimo, Igual también, a veces es muy difícil cuando uno tiene problema tras problema. problema tras problema, también hay algo que uno tiene que aprender de esa experiencia, ¿viste? Uno también lo dice acá porque no está en la piel de esa persona y es fácil opinar de afuera porque es muy sencillo, todos tenemos la solución hacia el otro, qué es lo que tiene que hacer y a veces la solución en uno no la hace nunca, pero es difícil, Son etapas igual a veces, son etapas, porque... hay que tomarla como etapas, pero es muy difícil. Igualmente, lo peor que nos puede pasar que es morir. Y si morís, Y no te morimos vas a un porque plano, cambiamos de pero plano, es... ese es también uno de los miedos más grandes que uno tiene y de control, del miedo a la muerte. En realidad, nacimos para aprender a morir. Si uno supiera que nace para morir y que mañana no sabes cuándo va a ser tu mañana, vivís el constante presente. Y también, si morís, es lo que uno cree y tiene fe, ¿qué es lo que pasa después? Yo siempre lo tomo como cuando uno estaba en la panza de la madre y veía una luz al final del túnel y no que estabas cómodo, estabas calentito, en un ambiente líquido, porque estabas ahí calentito en la placenta y no querías, yo imagino en ese momento, quieres todo un mundo ver esa luz del otro lado y no sabes lo que te vas a encontrar. Y apareciste acá. Y ahora lo veo igual. Hasta cuando te dicen de la muerte, que hablan de esa luz que ve al final, ¿no? Es casi lo mismo que si fuese un parto, pero a otra realidad. Y Claro, en todo es otro caso, plano, es otro plano. Y en todo caso, otro nacimiento. es otro nacimiento. Yo lo veo como otro nacimiento en otro lado. Yo lo veo como una liberación, porque el Pero, cuerpo, o sea, el alma está limitada dentro de un cuerpo ahora. claro, y también es importante, me hace acordar la película de Robin Williams, ¿viste esa? Que cuando moría Robin Williams iba a un mundo Sí, que era un cuadro, que era el cuadro de la esposa, y cuando la mujer estaba mal, ese cuadro, es que porque el sueños, no me reflejo, acuerdo. el mundo que era, él a donde iba, era acorde a la frecuencia vibratoria de Exactamente, él en el momento de morir. exactamente. Por eso siempre uno tiene que estar tratando el mayor tiempo posible pensando en cosas buenas, porque nunca sabe cuándo va a desencarnar Viste que por eso los hindúes se pintan acá en un el tercer ojo. ojito, el tercer ojito, que eso es algo que Es como una pica, pimienta, ¿no? Sí. sí, es algo que pica, Ah, y a ellos constantemente les recuerdan la divinidad. exactamente. Porque siempre uno si recuerda cosas o está en ese estado vibracional, también es a dónde va. Es como cuando se va a dormir. Es igual. Por eso es tan importante, que hay cosas que no les dan importancia, y es eso, lo mismo que ir a dormir alcoholizados. Claro, o es, Es brutal la importancia que pero tiene sí, eso, y no se difunde porque no se quiere que se sepa. no, y también Pero convengamos que uno piensa que lo único que ingiere es comida. Y no. Si una vibración ingiere pensamientos, eso era ingiere lo que iba emociones, a comentar antes, que claro, no solamente son lo que comemos, sino los pensamientos y las emociones. Comemos formas pensamiento. claro. Entonces todo lo que uno ve en todos lados, en los medios, uno puede elegir, no tiene que dejarse llenar la cabeza, prender la tele y sentarse a ver qué le van a... Porque estamos absorbiendo todo eso, Sí, los somos como noticieros, esponjas. somos esponjas, lo mismo que tomar el celular e Instagram, los reels. Mm, El reel, el que venga, a ver, viene esto otro. Estamos como absorbiendo cosas que nosotros no estamos diciendo, yo quiero ver esto, ¿no? No, o sea, no podés elegir ahí. Lo ideal sería poder uno, es que eso es lo que, dentro de lo que se puede controlar, ¿no? Porque tampoco estamos en un sistema, claro, estamos no, no, unidos en un obvio. sistema, pero hay cosas que sí podemos decir, no, yo de esto no, yo de esto tampoco, ¿por qué? Porque estamos consumiendo, no solamente por boca, sino por mente, y Lo que eso pasa es que crea eso también a emociones. veces lo que genera es nosotros porque
más o menos tenemos una línea vibracional que vemos algunas cosas, pero a veces hay parejas o hay gente que uno ve estas cuestiones, pero también tiene el entorno que está accionando de otra manera y se siente como disociado. Sí. ¿Entendés? Pero también es perfecto, porque uno, si le está pasando eso, en realidad, no es porque es fácil hacer la situación que hace mucho, no, bueno, está bien, no vibro en mi sintonía y no, me tengo que separar, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para estar bien yo. Pero en realidad a veces también un aprendizaje es aceptar que cada uno, que el otro tiene otro estadio, tiene otra forma de aprender. Es que tal vez, si nos ponemos a pensar, nosotros no sabemos la misión de esa persona, tal vez es experimentar eso que está experimentando ahora y no hay por qué juzgarlo y decir, ay, está atrasado, no. Por eso a mí no me gusta cuando dicen, están despiertos, estamos Sí, despiertos y están dormidos. No, no es así. estamos Cada todos dormidos. uno está acá con su misión y no tenemos por qué juzgar la vida de otra persona. Ahora sí, no puedes hablar, no tenés cosas para compartir. Bueno, indudablemente ya no vas a tener ciertas amistades que antes tenías y ya no se puede y eso hay que aceptarlo, es parte de... Pero no, eso de juzgar al otro y decir que está dormido, porque en realidad estamos mal nosotros, porque estamos juzgando a la otra persona y no hay por qué juzgar. Sí, totalmente así. El juzgar también condena. Se condena a uno mismo. Pero bueno. Bueno, esta charla me pareció interesante. Ahora te propongo, si querés, en la próxima hablamos algún tema en particular. Si alguien en los comentarios quiere poner que hablemos algún tema de nuestro bagaje, que tenemos alguna experiencia a mí, yo soy más de lo onírico, por ejemplo, o de centros planetarios, lo que quieran, tranquilamente podríamos hablarlo, pero si querés en la próxima charla planteamos un tema en particular o salimos hablando así como salimos y Sí, vamos viendo fluimos. lo que surja, Claro, va fluyendo. porque hoy habíamos planeado algo Mm. y Y salimos por otro. salimos para otro lado. Y de hecho, yo me quedé con varias cosas que no terminé de redondear, pero no importa porque me No, imagino que redondear lo que te parezca porque está cosas bueno. que iban apareciendo, Ah, que íbamos sí. hablando, pero ahora ya Sí, a veces pasa que ah, a mí me pasaba que cada cosa que decías disparaba otra. disparaba muchas Sí, otras, sí, sí. ¿viste? Porque cuando estamos hablando de comer, yo estoy hablando de todos los planos y a veces hay gente que no sabe lo que son los planos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, eso también es importante saberlo o explicarlo. También cuando hablamos de sintonía o centros planetarios o lugares energéticos, no sé si lo hablamos, pero lo íbamos a hablar. No sé si todos saben lo que es un centro Claro, después energético. podríamos hablar de eso, Mm. porque en un momento que estábamos contando, Mm. se me vino a la cabeza cuando yo contaba que por cosas Andaba. de la vida andaba de ciudad en ciudad y después he renegado por eso, pero me ha adaptado bastante bien por mi personalidad, de poder adaptarme a los grupos, obviamente, con sufrimiento después al tener que despedirte, ¿no? De las personas que uno se va haciendo amigos y amigas, pero después con el tiempo me he dado cuenta que a esos lugares donde fui, donde estuve viviendo, eran lugares en donde había centros energéticos, eran lugares importantes a nivel energético. Y entonces comprendí con más razón, fue como otra lección más, ¿no? De darme cuenta de por qué. Y haber rezongado, haber perdido energía rezongando De por qué iba a por tantos lugares. qué iba a tantos lugares y igual le veía el lado positivo, ¿no? Porque en todos los lugares hay paisajes bellísimos y es hermoso conocer gente nueva y compartir otras culturas también, porque son otras costumbres, si es dentro de la Argentina, si bien es la misma cultura en general, pero son otras costumbres y en el interior del país la gente es muy, muy amable y es muy
Hay de todo, ¿no? Porque también me ha tocado experiencias de que creían que yo era porteña, entonces por mi tonada, enseguida me catalogaban y me juzgaban, ah, la porteña, y al principio no me querían, pero después con el tiempo, sí, igual la mayoría de la gente es muy hospitalaria, muy amorosa, porque es esa la palabra, es muy Mm. amorosa. Y yo de haber vivido tantos años en capital, prácticamente toda mi infancia y mi adolescencia, eh, es como que yo extrañaba eso del interior, ¿no? Porque yo en realidad nací en La Rioja, en la ciudad, y estaba acostumbrado a otro tipo de trato, otro tipo de gente, y de muy chiquitita, bueno, me llevaron a vivir a Buenos Aires y ahí es otro mundo, es todo mucho más frío. Siempre hay grupos, ¿no? Distintos, pero eso es otra vida totalmente distinta. Sí, son cosas distintas. Por eso, volviendo al tema que decías, por cada tema que habíamos hablado, había disparadores Sí. para profundizar más. Sí, sí, la próxima, bueno, hablaremos O de los ti- centros ah, o también dijimos en un momento hablar de la energía de madre cósmica, que ujú. ese fue el tema que primero habíamos dicho de tocar hoy, pero Salimos para el otro lado. sí, Pero bueno, si a alguien en los comentarios de algo le resonó para saber un poco más, incursionamos en el próximo y si no, hablamos exclusivamente de alguno de estos temas que nos planteamos. Desde ya le agradecemos su oído para escuchar nuestra pequeña experiencia que suma y de mi parte, bueno, tengo más que agradecerle escuchar este audio. y de mi parte, gracias, gracias.